Saludos amigos de México y Latinoamérica, soy Karim González de Top Velocity México y les traigo otro video de más estudios científicos sobre el alto rendimiento en el béisbol. Hoy vamos a estar viendo este que se llama Prevención de las lesiones del codo en lanzadores de béisbol juveniles. Este es un tema que nos piden mucho, es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen, es qué onda con las lesiones, cómo las podemos prevenir, cuáles son algunas recomendaciones o mejores prácticas para evitar precisamente las lesiones, y este estudio se concentró precisamente en contestar esas preguntas. Entonces vamos a dejar que la ciencia hable un poco en lo que respecta a las lesiones, sobre todo en el béisbol infantil y juvenil, que es el que va a poner los cimientos para posteriormente una carrera ya en el béisbol profesional, tal vez, ¿no? Aquí están los autores, Glenn Fleisig y James Andrews, que son del Instituto Americano de Medicina Deportiva y que son dos de los autores que han producido no solo la mayor cantidad, sino también de la mejor calidad de investigación en el campo de la medicina deportiva en el béisbol en los últimos 20 años. Entonces, cualquier trabajo sobre estos, hecho por estos autores, usualmente es muy bueno. Entonces, para que los vayan conociendo. Lo primero que hay que hacer es entender el problema, ¿no? Y eso es para lo que sirve esta tabla precisamente, que está incluida en el estudio y que nos da gráficamente una ilustración de cuál es el problema. Esta tabla lo que refleja es el número de reconstrucciones del que se llama el ligamento colateral cubital, que es pues, precisamente el ligamento que pasa por aquí debajo del codo, el UCL en inglés. Y estas son básicamente las reconstrucciones que se han llevado a cabo desde 1994 hasta el 2010. No son números exactos, obviamente están centrados en un espacio demográfico concreto, pero sí nos dan un patrón del problema, ¿no? Y lo que vemos es que esta es básicamente la famosa cirugía de Tommy John, ¿no? Básicamente. Y lo que vemos es que en 1994 empezamos con 6. Usualmente les digo, esto es para el béisbol infantil y hasta nivel de preparatoria, nivel de high school. 1994, 6, 21, 31, 23, 43, 65, 93, bla, 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 hasta que llegamos a los últimos años, 2008, 103, 2009, 121, 2010, 131. Entonces, si comparamos los dos extremos, en 1994, 6 casos de reconstrucción del ligamento, 2010, 131 casos. Y pues, si lo vemos, prácticamente todos los años, con excepción de un par de ellos, ha estado aumentando el número de casos de reconstrucciones del ligamento del codo, ¿no? Entonces, por eso esta tabla nos ayuda para ver que sí está habiendo un patrón de lesión, sobre todo en los lanzadores jóvenes y de preparatoria y principalmente en el codo, ¿no? Entonces para eso nos sirve una tabla como esta. Ahora, una vez que entendemos el problema, la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿A qué se debe este incremento en las lesiones, principalmente de codo, y qué lleva a las cirugías de reconstrucción de codo, ¿no? Dice, factores de riesgo. El factor de riesgo con la correlación más grande con una lesión es la cantidad de lanzamientos. El Instituto Americano de Medicina Deportiva da 3 razones por las cuales se lesiona usualmente un lanzador, ¿no? Mala mecánica, pobre condición física, y la más importante por mucho, la causa número 1 es sobreuso, ¿no? Fatiga. Y por eso es lo que ponemos aquí. El factor con la correlación más grande con las lesiones es la cantidad de lanzamientos, y ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más a fondo. Después dice, independientemente de la edad, los grupos lesionados informaron que lanzaron más meses por año, más entradas por juego y más lanzamientos por juego que los no lesionados. Entonces están lanzando más en cada juego, más entradas por juego y más meses al año que los que no se lesionan. Entonces claramente hay una correlación entre el volumen de lanzamientos que se hace en un juego, en una entrada o en un año, entre los que se lesionan y los que no se lesionan, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar a encontrar algunas claves de cómo evitar esto. Y finalmente dice, el rápido aumento de las lesiones en el codo de los lanzadores jóvenes corresponde con la extensión del béisbol competitivo en los últimos tiempos. Y ahorita vamos a entrar también más a fondo a eso, pero si lo piensan, pues también los jóvenes, tanto niños como adolescentes hoy en día, pues están jugando mucho más tiempo, muchos más meses al año que antes, ¿no? Ahora tenemos las famosas, no solo sus temporadas normales, ¿no? de un semestre o de medio semestre, también están jugando en verano, las famosas travel teams que están jugando durante todo el verano, hay ligas invernales, entonces llegas al punto donde están jugando prácticamente todo el año, algo que no se daba de igual manera antes, ¿no? Entonces, esta extensión de cuánto más están compitiendo los jóvenes hoy en día, pues obviamente aumenta el número de lanzamientos y el número o la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer el brazo a lo largo del año, y eso pues aumenta los riesgos de lesiones, ¿no? Entonces son factores también de cómo se ha transformado el béisbol infantil y juvenil en los últimos años que aumentan precisamente estos casos de lesiones, ¿no? Ahora esta es la tabla
mágica. Ahora sí que este es realmente el centro del estudio, la parte medular del estudio y el que encontró los factores de riesgo que se relacionan con las lesiones, principalmente de codo, ¿no? Vamos a ir uno por uno, nada más mencionándolos, pero para que vean cuáles son los factores que en el estudio se identificaron como los que tienen más cantidad o más exposición al riesgo de provocar una lesión, ¿no? En el primero tenemos, y este obviamente es el más importante, que es el que ya mencioné, lanzar con fatiga. Lanzar con fatiga es la causa número 1 de lesiones. Y la posibilidad de lesionarse es un factor de 36. O sea, tú eres 36 veces más susceptible a una lesión si estás lanzando fatigado. Si regularmente, constantemente estás lanzando fatigado. Entonces, y eso pues obviamente es una consecuencia del sobreuso. Es por mucho la causa número 1 de lesiones. Lanzar fatigado sin el descanso y recuperación apropiada para el brazo, ¿no? En general. 36 veces. No estamos hablando de algo insignificante, 36 veces más probable y más susceptible a lesionarte si estás lanzando fatigado constantemente, ¿no? Después dice, lanzar más de 8 meses al año competitivamente, las probabilidades son de 5 veces más susceptible a lesionarte si estás lanzando más de 8 meses al año de manera competitiva, en torneos, en juegos, en temporadas, ¿no? Entonces, y esto es precisamente donde empieza a entrar, donde la ciencia y la estadística nos empiezan a ayudar un poco, ¿no? 8 meses es un número muy concreto y conociendo ya la ciencia y la estadística detrás de este fenómeno de lesiones, podemos a lo mejor empezar a construir un calendario de competencias y entrenamiento que se optimice precisamente para evitar lanzar más de 8 meses al año, ¿no? Por eso esta información es sumamente valiosa. Pero entonces ahí la tiene, ¿no? Más de 8 meses al año incrementa en 5 veces el riesgo de una lesión. Después dice lanzar más de 80 lanzamientos por juego. Recuerden que esto usualmente, como les dije, está aplicando al béisbol infantil y juvenil, ¿no? Entonces los volúmenes de lanzamiento todavía no son tan altos en esas categorías, pero definitivamente está ahí, ¿no? Lanzar más de 80 pichadas por juego aumenta el riesgo de lesión en 3.8 veces. Eres 3.8 veces más susceptible de lesionarte con 80 o más lanzamientos por juego. Y después dice que tu velocidad de lanzamiento sea arriba de 85 millas por hora. Digo, esa es obvia. Mientras más rápido se lance, más estrés se le está poniendo al brazo, ¿no? Ahora, hay maneras, no quiere decir que no debamos lanzar arriba de 85 millas, simplemente tenemos que entender que a esas velocidades ya se está generando un riesgo de lesión mayor que hay que compensarlo precisamente con buena mecánica y buena condición física para disminuir los riesgos de lesión, pero sigue siendo un factor de riesgo, ¿no? 2.5 veces más susceptible a lesionarte si lanzas arriba de 85 millas. Después dice lanzar más de 100 innings en un año. 3.5 veces más susceptible a lesionarte si lanzas más de 100 innings en un año. Entonces lo mismo, es un número muy concreto que nos permite planear ahora sí que la actividad que vamos a tener durante todo un año, ¿no? Después dice jugar catcher adicionalmente a ser el pitcher. 2.7 veces más probable de lesionarte si juegas catcher además de pitcher en tu equipo, ¿no? Y esto lo vemos todo el tiempo en el béisbol infantil, en juvenil, donde tienes niños jugando, cachando un día y pichando al otro, o viceversa, ¿no? Y pues son demasiados lanzamientos en tiempo comprimido y pues eso aumenta obviamente la fatiga del brazo, que es la causa número 1 de lesiones. 2.7 veces más probable de lesionarte si juegas las dos posiciones. Después dice participar en un showcase o en un tryout, ¿no? En alguna prueba. 7.9 veces, casi 8 veces más susceptible a lesionarte si participas en un tryout, en un showcase. Y esto pues usualmente no se toma en cuenta, ¿no? Pero hace todo el sentido del mundo. En un showcase pues tú estás tratando de desempeñarte a tu máximo potencial, de correr lo más rápido posible, de saltar lo más alto posible, de lanzar lo más rápido posible, ¿no? Entonces usualmente lo que hace es que le exiges un esfuerzo extraordinario a lo que estás acostumbrado a tu cuerpo, principalmente al brazo, porque usualmente los jóvenes y niños todavía no tienen buenas mecánicas para saber cómo generar esa energía. Entonces, usualmente le ponen más estrés al brazo, pues para tratar de sobresalir en el showcase o en el tryout, ¿no? Entonces, como no están acostumbrados a exigirle a ese nivel a su brazo en particular, pues por eso son de los eventos donde más lesiones tenemos. Casi 8 veces más susceptible a lesiones cuando participas en un showcase o en un tryout. Entonces eso también se tiene que tomar en cuenta si vas a participar en uno. Si constantemente estás siendo invitado a estos eventos, tienes que planear tu preparación física y técnica para eso, porque si no, pues es un riesgo gigantesco de lesión, 8 veces.
más probable de lesionarse, ¿no? Después dice participar en ligas simultáneas, básicamente, ¿no? Hay quienes están jugando en varias ligas al mismo tiempo. Entonces, obviamente, eso implica más juegos de los que a lo mejor deberían jugar, ¿no? Entonces, en lugar de tener 2 juegos a la semana, tienen 3 o 4. Entonces, ya estás duplicando la cantidad de lanzamientos que le exiges a tu brazo y pues eso obviamente aumenta el riesgo de lesión. Un factor de 5.3 veces más susceptible a lesionarte si estás participando en varias ligas simultáneamente. Y finalmente dice participación en el famoso Travel Ball, ¿no? Los equipos que viajan para competencia, usualmente en las vacaciones de verano, ¿no? Esto se da más en Estados Unidos que en Latinoamérica, pero al final del día es el mismo fenómeno. Estás jugando cuando deberías estar descansando, ¿no? Pero pues es lo mismo, como mencionábamos en la diapositiva anterior, es el fenómeno que se ha dado donde los jóvenes y niños están compitiendo básicamente todo el año, ¿no? Y el famoso Travel Ball es uno de los fenómenos que ha provocado eso y aumenta el riesgo de lesión, 4.8 veces más susceptible a lesionarte si participas en el Travel Ball, ¿no? Entonces aquí por eso esta gráfica, por eso esta imagen es extremadamente útil, porque en una sola representación visual nos pone una gran cantidad de factores y no solo los factores, sino además qué tan probables o qué tan susceptibles nos hacen a una lesión, ¿no? Por mucho, el número 1 es lanzar fatigado, como ya mencionamos, y el número 2, de acuerdo a las estadísticas, es participar en showcases, no en tryouts. Y ya los demás tienen factores un poco más pequeños, pero no por eso se deben ignorar. Entonces, por eso esta es información, así que información que cura, ¿no? Porque este es el tipo de información que realmente puede ayudar a coaches, a padres de familia y a jugadores mismos a planear su año competitivo y su año de entrenamiento para evitar precisamente este tipo de lesiones, ¿no? Después vamos a ver qué otros efectos pueden influenciar, ¿no? Aquí tenemos uno interesante que se llama los efectos del clima. ¿Qué rol juega el clima? ¿Qué nos dice la ciencia en cuanto al clima? Resulta que los lanzadores, lo que encontró este estudio es que los lanzadores en climas cálidos pueden jugar durante más meses del año, ¿no? Y ya establecimos la premisa de que mientras más meses o más tiempo juegues al año, más susceptible serás a una lesión porque más estás utilizando tu brazo, ¿no? Entonces, obviamente, los climas cálidos, de los cuales tenemos en abundancia en toda Latinoamérica, usualmente permiten jugar todo el año. Todo el año hay un buen clima, no es como en países más hacia el norte, donde a veces las nevadas o las temperaturas bajas pues simplemente no permiten que se juegue béisbol, ¿no? En climas cálidos podemos jugar prácticamente todo el año, lo cual puede parecer bueno, pero también tiene su riesgo, y este es precisamente el riesgo, que juegan más meses del año, ¿no? Dice, de los lanzadores en climas fríos promedian 6 meses de actividad por año, mientras que los de clima cálido promedian 9 meses por año. Entonces, claramente el clima cálido nos permite jugar más meses al año, pero por lo tanto también fatigar el brazo más tiempo al año, ¿no? Entonces, por eso puede ser algo también contraproducente si no se toma en cuenta. Otra de las cosas que encontró este estudio es que el rango de movimiento del hombro dominante es mayor en los atletas de clima cálido, mientras que la fortaleza de rotación externa del hombro es mayor en los atletas de clima frío. ¿Qué quiere decir esto? Que los que viven en climas cálidos usualmente tienen más rango de movimiento en su rotación externa, es decir, su brazo lo pueden meter a ángulos mucho más pronunciados de rotación externa. Lo cual podría parecer bueno, pero hay que saber cuál es la causa, ¿no? Realmente si es porque tienen más movilidad o más flexibilidad, o porque ya debilitaron precisamente sus rotadores y entonces por eso pueden llegar más lejos. Es el resultado a lo mejor de un debilitamiento por sobreuso y no tanto de una flexibilidad. Usualmente esa es la razón por la que pueden hacerlo, ¿no? Mientras que en los de clima frío presentaron más fortaleza en los músculos de rotación externa. Entonces tienen mucha más fuerza en todos sus hombros precisamente porque no lo están desgastando tanto, porque no están compitiendo tanto tiempo al año, ¿no? Entonces ahí es donde puede salir contraproducente vivir en climas cálidos. Y dice, más lanzamientos y deficiencias de fuerza pueden hacer que los lanzadores de climas cálidos sean más susceptibles a lesiones. Precisamente por eso están jugando más meses al año y además como resultado de jugar más meses al año están dañando más, en este caso, sus rotadores y por lo tanto tienen más ese rango, digamos, de movilidad, pero no necesariamente es bueno si la razón por la que lo tienen es porque el músculo pues ya está de alguna manera dañado, ¿no? En lugar de tener esa integridad que le permitiría rangos de movimientos más sanos, que lo vemos más en personas de clima frío porque no están jugando tantos meses al año, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? También tomar en cuenta este factor del clima. En Latinoamérica tenemos principalmente climas cálidos, entonces con más razón hay que hacer este tipo de planeación más cuidadosa y meticulosa en cuanto a lo que corresponde a competencia y entrenamiento cada año, ¿no?
Después los tipos de lanzamiento, ¿no? Esto también es otro de los mitos que hay que atender, ¿no? Dice, durante generaciones los expertos han señalado que las curvas, el lanzamiento de curva, son fuentes de dolor y lesiones de lanzadores juveniles, ¿no? Entonces este es igual otro de los grandes, parte de la filosofía convencional del béisbol, ¿no? Que si empiezas a lanzar curva desde edades muy pequeñas, te vas a lesionar el codo. Y eso es parte de lo que miró este estudio, ¿no? Si realmente eso es cierto o no, si hay evidencia que soporte esa premisa. Y lo que encontró dice, como era de esperarse, la curva tiene mayor supinación del antebrazo que la rápida. La supinación, recuerden, esto viendo al pitcher desde frente, esto es pronación y esto es supinación. Obviamente cuando nosotros lanzamos una curva, hacemos la supinación del antebrazo y de la muñeca para darle ese efecto a la curva. Si fuéramos a tirar un cambio, por ejemplo, usualmente se hace una pronación y eso es lo que le da el efecto hacia el brazo de lanzar, y la supinación es lo que le da el efecto hacia el brazo del guante. Entonces, pronación y supinación. Usualmente lo que se cree es que esa supinación adicional, obviamente la recta se tira aquí, ni en pronación ni en supinación. Pronación, neutral y supinación. Entonces, como la curva requiere esa supinación, se asume que usualmente eso es lo que le pone estrés adicional al codo y por eso provoca más lesiones. Pero vamos a ver si es cierto, ¿no? Dice, sin embargo, el torque en varo es básicamente cuando entramos a rotación externa, esa tensión, el torque que se crea aquí con el codo es a lo que se llama la posición de varo. El torque en varo es precisamente esta tensión que se crea en el codo, en el ligamento principalmente del codo, cuando estamos en esta posición de rotación externa. El torque en varo del codo fue significativamente menor en la curva que en la recta. En la curva tuvimos 31.6 metros sobre newtons, y en la recta 34.8 metros sobre newtons, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la curva generó menos estrés, para ponerlo en términos más coloquiales, menos torque en el codo que la recta. No explican realmente por qué en el estudio. Mi teoría es simplemente porque la curva usualmente se lanza a velocidades mucho más lentas que la recta. Entonces eso también puede influenciar a que no se esté poniendo tanto estrés en el codo, en la curva, como en la recta. Pero entonces esto es algo que la ciencia nos está revelando que pues no, realmente la curva no te está dañando más el codo de lo que lo hace la recta. De hecho, la recta resulta ser más dañina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que explica todo esto? Dice, se demostró que la supinación, recuerden el movimiento hacia adentro, digamos, se demostró que la supinación no afecta la tensión en el ligamento cubital colateral, que es el ligamento del codo, durante el codo en varo. No se encontró evidencia de que lanzar curvas a una edad temprana sea un factor de riesgo de lesiones. Entonces es lo mismo, es información importante porque entonces ya sabemos que realmente lo que está lesionando a un joven, por ejemplo, no es necesariamente que esté tirando curvas, sino a lo mejor es otro factor más importante como puede ser mala mecánica. Porque una mala mecánica te va a lesionar, no importa si tiras curva, slider, sinker, recta, cambio, lo que sea que tires, la mala mecánica te va a lesionar. Pero por eso es importante tener esta información, porque quien no la tenga y vea a un niño de 13, 14 años lanzando curvas, puede decir, el problema es que está tirando curvas, por eso se está lesionando. Y entonces le quitan la curva de su repertorio, cuando en realidad el problema no es la curva, sino su mecánica. Y entonces al no conocer esta información se concentran en quitar lo que creen que es el problema, pero ignoran el verdadero problema, que es que tiene una mala mecánica. No es la curva el problema. Entonces por eso es importante conocer esta información para poder identificar precisamente cuál es el problema y evitar cualquier confusión que nos distraiga, digamos, del verdadero problema, ¿no? Ahora, una vez que ya vimos todos estos factores de riesgo que nos presenta el estudio, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones, ¿no? Los autores nos dejan algunas recomendaciones al final del estudio de cuáles son como unas mejores prácticas que podemos seguir precisamente para disminuir el riesgo de este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, en primero nos ponen observar y responder a los signos de fatiga, ¿no? Porque recordemos, la causa número 1 de lesión pues es lanzar fatigado, ¿no? El sobreuso del brazo de lanzar. Entonces dice observar y responder a los signos de fatiga. ¿Cuáles pueden ser esos signos de fatiga? Disminución de la velocidad, por ejemplo. Control disminuido, mal control, se empiezan a regar por todos lados, ¿no? Tronco erguido durante el lanzamiento, que el tronco ya no se esté realmente flexionando hacia adelante y esté terminando con, esté creando esa energía elástica con esa extensión para después meter el brazo o acelerar el brazo, ¿no? Se quedan ya muy parados, realmente ya no están utilizando el tronco, y si no utilizan el tronco, le van a poner todo el estrés al brazo, ¿no? Ese es un signo de fatiga también. Codo caído durante el lanzamiento, lo mismo, el codo ya está aquí abajo porque a lo mejor ya no están generando la misma inercia que le permite al brazo entrar en la posición correcta de carga, ¿no? Entonces son signos de cansancio, de fatiga también.
O aumento de tiempo entre lanzamientos, lo mismo, cuando ya está uno cansado, pues necesitas más tiempo para recuperarte, ¿no? Entonces a lo mejor empieza a caminar más lento, a darle más vueltas a la loma, a pedir un tiempo. O sea, esas son cosas que los managers, los coaches, los padres de familia y los mismos jugadores pues tienen que reconocer, ¿no? Tienen que saber identificar en los jóvenes y en los niños para darse cuenta cuando ya están fatigados, porque usualmente también a veces un niño por el espíritu, un joven por el espíritu de competencia, pues no dice nada, ¿no? Y no quiere salir del juego. Entonces ahí es donde digamos que hay que intervenir también para ayudarlo a protegerse a sí mismo, ¿no? A cuidarse. Entonces por eso hay que observar, ¿no? Observar por estos signos de fatiga. Y cuando se observan estos signos, dice, si un lanzador juvenil se queja de fatiga o se ve fatigado, se recomienda descansar, ¿no? Pues inmediatamente comenzar a descansar y permitirle que su cuerpo, sobre todo su brazo, se empiece a regenerar, empiece a recuperarse y no lanzar en un estado de fatiga, que una vez más es el factor de riesgo más grande para una lesión, ¿no? La segunda recomendación dice, no hacer lanzamientos de ningún tipo ni competir durante al menos 2 o 3 meses al año. Se prefiere 4 meses, por lo que veíamos, ¿no? Realmente la línea parece que, según los datos que reporta el estudio, la línea parece estar en 8 meses. Más de 8 meses al año aumenta ya significativamente la susceptibilidad a una lesión, ¿no? 5 veces, un factor de 5 veces más riesgoso lanzar más de 8 meses al año. Entonces, por eso se recomienda que por lo menos 2 o 3 meses al año, idealmente 4 meses al año, no se haga ningún tipo de lanzamiento, que se dedique nada más a descansar, ¿no? Y ahora descansar no significa nada más tirarse en el sillón o en la cama y no hacer nada, ¿no? Puede hacer descanso activo, puede salir a caminar, puede hacer otros deportes, ¿no? Otras actividades que a lo mejor no involucren lanzar, puede jugar, puede hacer actividades deportivas recreativas, por ejemplo, ¿no? Que no impliquen estar forzando el brazo para que realmente le pueda dar ese tiempo de descanso que necesita cada año. Entonces, por eso es importante conocer esto para poder hacer una planeación correcta a lo largo de todo el año de competencias, ¿no? La tercera recomendación dice no lanzar más de 100 entradas al año en juegos. Igual esto ya lo platicamos de la tablita con todos los factores de riesgo. Igual este es el tipo de cosas que son números. La ventaja de que sean números tan precisos pues es que son muy fáciles de medir, ¿no? Simplemente llevar un registro de cuántas entradas se ha lanzado y saber distribuirlas a lo largo del año, ¿no? Platicar con los coaches, con los entrenadores, con los equipos, con lo que sea, con quien sea que se tengan que platicar para ayudar al muchacho a que se mantenga debajo de estos límites, ¿no? Entonces, por eso puede resultar útil este tipo de información. El cuarto dice seguir los límites de lanzamientos y días de descanso. Lo mismo, es simplemente acoplarse. El tema de los límites de lanzamiento, normalmente se tienen estas tablas, ¿no? De que a cierta edad, ¿cuál es el límite de lanzamientos por juego? Es un poco más complicado de lo que parece. Yo creo que eso lo vamos a atender en otro video específicamente hablando de los límites de lanzamientos, porque no es nada más tan simple como decir, pues a los 13 años el límite son 70, después 80, después 90, 100. No es tan simple, porque es un problema multifactorial. No nada más es un número abstracto o un número aislado y ya nada más seguirlo y ya, ¿no? Realmente el tema de los límites de lanzamiento es un poco más complicado, pero bueno, independientemente de que eso lo veamos en otro video, la recomendación es que una vez que se establezcan esos límites, se sigan esos límites, ¿no? Se apegue realmente uno de esos límites tanto de lanzamientos como de días de descanso, ¿no? Que por eso jugar en varias ligas pues puede ser un problema, ¿no? Porque si un equipo te da ciertos días de descanso, pero estás jugando en otro equipo simultáneamente, pues a lo mejor te quitan esos días de descanso, ¿no? Entonces, por eso son factores que se tienen que tomar en cuenta. Después la quinta recomendación dice aprender buena mecánica de lanzamiento lo antes posible. Los primeros pasos deben ser lanzamiento básico, recta y cambio. Esto es de lo más crucial que pueden hacer, ¿no? Y realmente es de las mejores recomendaciones para desde niños realmente que empiecen ya como a perfilarse o a interesarse en ser pitchers. Desde los 5, 6, 8 años ya se les puede empezar a enseñar una correcta mecánica, ¿no? A utilizar todo su cuerpo, a utilizar su parte inferior, a secuenciar toda la cadena cinética, a utilizar su brazo correctamente, en fin, todo lo que implica una buena mecánica, que ya lo hemos visto en otros videos, es precisamente de lo mejor que se puede hacer, porque una buena mecánica sabemos que no solo aumenta el rendimiento subiendo la velocidad, mejora el control, pero además reduce el riesgo de lesión porque reduce el estrés que se le pone al brazo. Una buena mecánica precisamente lo que permite es utilizar toda la cadena cinética, principalmente las piernas y el tronco, para potenciar, generar la energía que el brazo va a regular y le va a imprimir a la pelota. Entonces aprender a lanzar realmente con el cuerpo y no solo con el brazo. Y la manera de hacer eso pues es con una buena mecánica. Entonces mientras más pronto lo aprendan, mejores oportunidades de evitar lesiones van a tener, ¿no?
y además de que van a rendir mucho mejor. Después el sexto factor dice, la sexta recomendación dice, cuidar el uso de pistolas de radar. Esto aquí nada más es, creo que la implicación es bastante obvia, ¿no? Lo que suele suceder con las pistolas de radar es que el niño, sobre todo ya los adolescentes, los jóvenes, se obsesionan tanto con los números de la pistola de radar que siempre están tratando de aumentar esos números, ¿no? Siempre están tratando de forzarse de más para ver números más altos en el radar. Entonces, de esa manera sí puede resultar contraproducente, que si ellos están viendo el radar todo el tiempo, estén forzando su brazo o sus lanzamientos más de lo que deberían porque quieren ver números más altos, ¿no? Entonces sí puede ahí ser medio peligroso el uso de radar, pero tampoco yo recomendaría que no se usen los radares porque son una herramienta de entrenamiento fundamental, ¿no? Porque son precisamente la pistola de radar es lo que te va a permitir ver no solo medir el progreso, sino ver qué está funcionando y qué no está funcionando, ¿no? Cuando analizamos la mecánica, más bien cuando estamos entrenando la mecánica, es esencial que tengamos el radar, ¿no? Porque conforme estamos haciendo ajustes de mecánica, tenemos que ver cuál es el resultado de esos ajustes. ¿Subió la velocidad o bajó o se quedó igual, ¿no? Entonces nos da esa retroalimentación el radar para poder saber si los ajustes que estamos haciendo están funcionando o no. Entonces es una herramienta de entrenamiento muy útil, yo diría indispensable, pero sí se tiene que tener, digamos que una relación sana con el radar para evitar precisamente caer en esa obsesión con la velocidad que provoque una exerción de esfuerzo pues más allá de lo que debería ser, ¿no? Y que pues, aumente los riesgos de lesión por esa exerción, como si fuera un tryout, ¿no? Como pasa en los showcases, como ya vimos. Después dice, un lanzador no debe también ser un receptor en su equipo. Esto ya lo vimos. Si estás pichando y cachando al mismo tiempo o en el mismo equipo, pues eso está aumentando tus riesgos de lesión, ¿no? Entonces esa recomendación ya la vimos. Después dice, si un lanzador se queja de dolor en el codo u hombro, suspender el lanzamiento hasta que sea evaluado por un médico deportivo. Y esto es importante, ya lo platicamos, ¿no? En cuanto haya algún síntoma, ya sea que lo reporte el mismo jugador o que el coach o los padres de familia se den cuenta y lo identifiquen, hay que parar, obviamente hay que darle descanso, pero la segunda parte es la importante, que sea evaluado por un médico deportivo, porque usualmente lo que hacen los entrenadores o los padres o los mismos jugadores es que, bueno, pues nada más dale descansito y ya no vas a estar bien en un par de días. A lo mejor con dolores más pequeños o dolores un poco más insignificantes, digamos, podría funcionar, pero no es el tipo de cosas que queremos ignorar. ¿Por qué? Porque usualmente las lesiones no ocurren de la noche a la mañana, no te lesionas de un día a otro, ¿no? Usualmente si eso llega a pasar, usualmente pues son accidentes, pero usualmente una lesión del tipo como que el que daña el ligamento del codo o el hombro son acumulativas. Es poquito daño y se va acumulando y no se atiende y eventualmente revienta, ¿no? Y es importante por eso ser evaluado, porque esos daños chiquitos que van pasando día con día son muy difíciles de darse cuenta, ¿no? Son muy sutiles. Como es muy pequeño el daño que se va haciendo consistentemente, a veces uno no se da cuenta que está creando ese daño hasta que ya es demasiado tarde y ya reventó, ¿no? Entonces por eso es bien importante, y ustedes lo ven, ¿no? Incluso en el béisbol profesional, donde a veces hay pitchers que lo sacan porque es que tuvo una molestia chiquita, un poquito de tensión en el hombro, ¿no? Y son cosas que a lo mejor en las ligas adolescentes o infantiles, pues eso no es nada, ¿no? Voy a seguir tirando, no pasa nada, es nomás hay un piquetito, un dolorcito, puedo seguir lanzando. Pero los profesionales saben que el más mínimo dolorcito, que la más mínima molestia o condición o patología, digamos, que no es normal, algo que no se sienta normal, lo tienen que atender inmediatamente, que no se pueden dar el lujo ni tomar el riesgo de ignorarlo y seguir lanzando. Entonces a veces por eso vemos que hasta por cosas chiquitas abandonan el juego, ¿no? Pero pues es básicamente eso. Es tener el cuidado necesario y darle la atención que necesita lo antes posible, ¿no? Y finalmente la última recomendación dice, motivar a los lanzadores juveniles a jugar otros deportes. La participación en diversas actividades físicas aumenta el atleticismo y con ello reduce el riesgo de lesiones. Y esto es algo que también a veces resulta controversial, pero la literatura científica apunta a que antes de las edades ya de maduración, 18 o 20 años tal vez, es extremadamente benéfico para los atletas ser multideportivos, que compitan en diferentes disciplinas, idealmente disciplinas que tengan características o principios físicos y técnicos distintos, ¿no? Entonces pueden jugar béisbol, pero también a lo mejor pueden jugar, fútbol, o pueden jugar golf, o pueden jugar, algún otro deporte individual, ¿no? Artes marciales, por ejemplo, no sé, ¿no? El punto nada más es que
que diversifiquen las actividades deportivas que hacen, porque precisamente lo que hace eso es que los convierte en atletas más completos, porque lo que no trabaja el béisbol, a lo mejor la otra actividad sí lo puede complementar, y entonces los hace mucho más atléticos, los hace atletas mucho más completos, y eso obviamente reduce el riesgo de lesiones, porque otro de los factores de lesiones es la pobre condición física. Entonces, si ellos están participando en distintos deportes, idealmente, si son pitchers, idealmente deportes que no estresen el brazo, puede resultar muy benéfico. Puede resultar muy benéfico porque les aumenta el atleticismo general y eso pues les reduce la susceptibilidad a lesiones, ¿no? Entonces, considerar involucrarse en otros deportes puede ser también extremadamente benéfico para el desarrollo atlético de niños y jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, esas son las recomendaciones que da el estudio. La verdad es que es uno de los estudios más importantes que tenemos, que le estamos haciendo referencia todo el tiempo a ese estudio, porque da una imagen muy concreta y muy valiosa de lo que son, de todo lo que implica o de todo lo que es el fenómeno y el patrón de lesiones que vemos en el béisbol infantil y juvenil, ¿no? Entonces, aquí les dejo la cita completa. Igual en la descripción del video les dejo el link al estudio donde lo pueden descargar. Es completamente gratis y público para cualquiera que lo quiera ver y revisar. Y pues como siempre, nuestras redes sociales para que nos sigan y puedan seguir viendo más de este contenido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video de ciencia.